Balear Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. Esto es Escenario Social, de nuestro programa de análisis nacional y regional. Como siempre, saludo a mis amigos y compañeros de análisis en este programa, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchachos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Gusto saludar igualmente y poder llegar también a nuestra audiencia, a ver si que podemos conversar, discutir, ilustrar un poco, informar algo, ¿cierto? Así que muy agradecido y bueno, y saludo también a Alfredo, el otro panelista que nos acompaña. Bueno, un saludo a Manolo y también al otro panelista que nos acompaña, que es Chris, mi amigo Cristian. Y obviamente a las personas de Radio Polar, Cristóbal, que creo que está con licencia, y bueno, a todo el personal de Radio Polar que posibilita que nosotros nos desplacemos a través del aire a través de este medio de comunicación. Y también a nuestros fieles seguidores, a nuestros auditores, nuestros televidentes, para hacer la aclaración, no solamente nos ve la familia, sino que nos ve personas también que se interesan por los temas de la ciudad, de la región, del país. Y un saludo a todas las personas de la población 18, de las naciones, a la señora Claudia, a la señora Sonia, a la señora Margarita, y a la señora Cecilia, del sector del barrio 18 de septiembre, que siempre nos sigue. Así que un gran saludo para ellas y para también todos los auditores. Hay personas en Río Gallegos que también nos escuchan. También nos escuchan en Puerto Varas a través de las plataformas y también nos escuchan desde Bélgica a través de la plataforma de Radio Polar. Así que un saludo para todos ellos. Qué bien, Alfredo, qué notable este acceso, digamos, a la vinculación con nuestra comunidad. Y gracias precisamente a la plataforma de Radio Polar, ¿cierto? Que podemos salir al aire con nuestro programa para que no solamente en la Patagonia puedan oírnos, sino que también en alguna otra parte del mundo, como Bélgica, tú bien dices. Yo sé que también me escuchan, o nos escuchan, perdón, en España, en Estados Unidos. Hoy en día todo eso es posible gracias a la forma que tenemos de vincularnos. A través de También un saludo se me olvidaba, porque seguramente lo va a ver, a mi colega abogada Karina Echazú de Ushuaia, que también se ha conectado y ha visto nuestro programa. Muy bien, muchachos. Después de estos saludos y agradecer, insisto, a la gente, a la audiencia que normalmente nos favorece, ¿cierto?, con su presencia a través de la radio o a través de la plataforma virtual. A ver, Cristian, Alfredo, como siempre, el primer bloque para el ámbito nacional, ¿cierto? Y el segundo bloque para nuestro Magallanes. Vamos a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional. El gran titular, chiquillos, muchachos, el gran titular es que la oposición, ¿cierto?, no fue capaz de generar un acuerdo que permita, ¿cierto?, esta participación como un conglomerado, ¿cierto?, en lo que va a ser el proceso eleccionario de alcaldes y de gobernadores, ¿ya? Más allá de la lectura, que yo entiendo que cada uno de ustedes evidentemente va a hacer su análisis, este es un tremendo retroceso desde el punto de vista de lo que significa el sistema político, probablemente en el sentido de que vamos a ver si estamos en condiciones de generar, si no estamos en condiciones de generar este acuerdo básico o fundamental que era precisamente para llegar con una lista única. ¿Cuál será el acuerdo entonces al que se podrá conseguir para llegar para establecer, ¿cierto?, un acuerdo programático de programa de gobierno? Bueno, muchachos, abro el hilo entonces, conductor. Cristian, como siempre, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Yo no sería tan dramático porque, mira, el acuerdo es que no hay acuerdo. Y eso también es una forma de acordar, ¿no? Entonces, saber de que uno no está forzado a acordar, no se está forzado a llegar a un acuerdo.
Y por lo tanto, si las partes ahí no lograron tener un consenso respecto de una estrategia electoral, porque además este famoso acuerdo no es un acuerdo de programas, es simplemente un acuerdo electoral. Y claro, eso no quiere decir que el Frente Amplio no siga siendo de izquierda o de oposición a este gobierno, y eso no quiere decir que la nueva mayoría y los demás partidos, cierto, que también están fragmentados, no sean de oposición. Eso no ha cambiado. Lo único es que, claro, no se pudo llegar a un diseño estratégico electoral en conjunto para poder enfrentar el proceso eleccionario que viene en adelante, porque de hecho, y la pobreza de este tema es que en estos acuerdos no se discuten los programas. Entonces, si tú me dijeras que el desacuerdo es por los programas, yo ahí sí sentiría que hay una importancia. Pero un acuerdo por saber si va a haber Pedrito, Juanito en la lista, o si a mí me toca en la comuna blanca y a ti te toca la comuna negra, eso son tonteras, ¿no? Es una cuestión de ingeniería. Pero no hay algo de fondo. Para mí lo de fondo, lo más importante no es saber qué candidato va a ir blindado o no blindado o compitiendo en un determinado distrito, circunscripción, comuna, región, llámese como se llame. La pregunta es para qué se quiere el poder. Y eso viene acompañado de un programa, no en específico, pero sí con las grandes ideas generales, porque el específico se va a trabajar después. Pero en un comienzo, un candidato, cualquiera que sea, debiese tener claramente una propuesta general para el cargo al cual se está postulando. Llámese gobernador, llámese alcalde, llámese diputado, llámese senador, llámese presidente de la República. Después, claro, al presidente de la República, si esas candidaturas se le exige hoy día se le exige tener un programa. Pero a mí se me ocurre de que debiésemos madurar un poco más en nuestra democracia y en realidad no estar preocupándonos si los blancos están en un lugar y si los negros están en el otro, o si los rojos están acá, o si los azules están allá. En realidad, a mí lo fundamental es el programa. Ahora, esto devela también, sin querer minimizar el desacuerdo, insisto, eso también es un acuerdo, y el acuerdo es que nos vamos a ir juntos con el Frente Amplio, los que somos de la nueva mayoría. Eso también sincera un poco las posiciones y revela también de que aquí no hay un bipartidismo o un sistema bipolar, ¿ah? Porque el sistema bipolar era muy propio del sistema binominal. Pero como ha cambiado el sistema electoral, también ha cambiado el sistema de partidos, y hay que entender que en este sistema electoral que permite por así decirlo, una suerte de representatividad mayor, vamos a tener 3/3 y quizás podamos tener 4/4. Entonces, no hay que espantarse por eso. Y aquellos que siempre decían que íbamos a volver a los 3/3 en los años 90, eso estaban equivocados. No vamos a volver a los 3/3 porque antes éramos 3/3. Vamos a hacer tantos sectores políticos como lo permita el sistema electoral. En un sistema binominal, el sistema electoral permite solo 2 sectores. Por eso había la Alianza por Chile y estaba la Concertación. El resto no importaba. Pero cuando cambió el sistema electoral, se permitió de que ahora pudiesen haber más frentes. Y eso fue lo que le dio vida al Frente Amplio. El Frente Amplio no nació por el desconcierto, por el descontento de los sectores que venían de la nueva mayoría o de la Concertación. Eso no es así. Ellos encontraron un lugar porque el sistema político hoy día se los permite. Entonces no hay ningún mérito. De hecho, si uno revisa las votaciones para atrás, en los años 90, a principios de los 2000, el 20% de la gente votaba no por los candidatos más fuertes, que fue la misma votación que concentró después Beatriz Sánchez, el 20%. Entonces no hay ninguna novedad, no hay ningún mérito acá. No hay que exacerbar la importancia que el Frente Amplio tiene, ni tampoco minimizarla. Ambos, nueva mayoría del Frente Amplio, son sectores de oposición, más de la centroizquierda. Algunos quieren ser el más representativo de la izquierda, ¿cierto? Quieren más rojos de los rojos, más o menos. Pero lo importante acá es que hay que acostumbrarse a que van a estar estos 3 grupos, y puede aparecer un 4.º grupo, porque el sistema lo permite, de hecho, pululando, ¿cierto? Y en conflicto por las contiendas electorales. Pero, insisto, más allá del tema electoral, yo creo que lo más importante va a ser, y el partido que lleve el candidato que sea, la pregunta es para qué lo lleva, cuál es su programa, qué es lo que le ofrece a la ciudadanía. Porque si le va a ofrecer el color de una bandera y que conmigo están los cabros revoltosos, ¿cierto?, que andaban en las protestas, eso no te dice mucho en realidad. Sí, mira, Cristian, yo te escucho atentamente, fíjate,
Pero la pregunta que queda detrás de todo esto, más allá de efectivamente no minimizar el fenómeno, ¿cierto? No minimizar el fenómeno del no acuerdo, no minimizar el fenómeno, ¿cierto? De lo que significa hoy o el peso específico que tiene el Frente Amplio probablemente y el propio Partido Comunista en lo que es la centro izquierda y la izquierda fundamentalmente. La pregunta, y aquí te cedo la palabra, Alfredo, tiene que ver con si la estrategia eh, es legítima, porque efectivamente entonces la cantidad de posibilidades que apertura el nuevo sistema de representación electoral entonces hace posible, ¿cierto?, de que efectivamente estas fragmentaciones se produzcan. Entonces, desde ese punto de vista es legítimo entonces lo que ha ocurrido con este desacuerdo eh, a nivel de la oposición. Te cedo la palabra, Alfredo. Yo no sé si se puede hablar de legitimidad, porque la legitimidad es un escenario, digamos, ético y yo diría, y jurídico, si tú quieres ponerle sinónimo de otro escenario. Esto es política, y en la política, digamos, los acuerdos no se pueden catalogar de legítimos o ilegítimos. Los acuerdos son acuerdos, nada más que eso, digamos. Obviamente será legítimo si no se hace con malas artes, será legítimo si no se pasan a llevar ciertos valores fundamentales, pero el hecho de que una persona en política no se coloque de acuerdo con otra no tiene nada de ilegítimo. Yo creo que ese es parte del juego de la democracia. Ahora sí, a mí me llama la atención ciertas cosas. La alianza y los acuerdos políticos no tienen por qué ser pétreos o inamovibles, o sea, todo lo contrario, los acuerdos de alianzas políticos son eminentemente dinámicos. Veamos otras democracias más maduras que las nuestras, como el caso de Alemania, ¿no? Un tiempo la democracia cristiana o la socialdemocracia alemana gobierna con el Partido Verde y con los partidos minoritarios, otras veces la democracia cristiana lo hace con esos mismos partidos, en ese sistema tan, digamos, tan especial que tienen los alemanes y tan consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, producto del gran primer ministro que tuvieron, que fue Konrad Adenauer, digamos. Pero también la democracia se construye, y eso sí que hay que tenerlo claro, la democracia se construye con mayorías y con acuerdos de mayorías y respeto de la minoría. Ese es el juego democrático. No puede ser que si yo no estoy de acuerdo con algo, en un determinado momento de negociación, como este caso de una negociación con vista, digamos, al tema electoral, porque de eso se trata, me amurro y me voy para la casa. En eso no consiste la democracia. La democracia consiste en perder y ganar, y a veces del 100% de lo que se negocia, a lo mejor puedes lograr el 40, el 60%. Y eso nos lleva a otro tema, que es el tema de la gobernabilidad, porque los políticos, o la gente que tiene vocación política, nunca debe perder de vista para qué quiere la política o para qué está en política. En política no se está para salir en los matinales de la mañana en la televisión, valga la redundancia. En política no se está para aparecer en los programas de farándula. En política no se está tampoco para cuánto más seguido aparezco o no en la televisión, o en la radio, o en el diario, etcétera, sino que se está para construir. Por algo la política se dice que es una noble vocación de servicio. Cuán noble sea la vocación de servicio depende de los actores. Pero también yo pongo aquí bajo el prisma, porque esto es interesante si uno quiere analizarlo bajo el punto de vista de la ciencia política, habría que preguntarse, hago la pregunta, por favor, sin hacer ningún juicio de valor, ¿cuán democrático es el Frente Amplio? Porque si el Frente Amplio se amurra porque no le resulta la negociación y se va para la casa, bueno, yo entonces me hago esa pregunta. Por otra parte, el Frente Amplio fue parte del gobierno de la señora Bachelet, pero después no tiene ningún empacho en criticarlo y criticarlo ácidamente. Hubo miembros del Frente Amplio que fueron incluso, tuvieron cargos de subsecretarios, seremis, cargos muy importantes en la administración. Entonces también habría que preguntarse eso. Y por otra parte,
Yo digo esto de rasgar vestidura y no estamos de acuerdo, etcétera. No nos olvidemos, tampoco estoy diciendo ninguna falacia, por favor, es constatación de la realidad. Y eso te prueba que la democracia es parte de acuerdo. Uno de los grandes exponentes del Frente Amplio, que el señor Jackson, salió en un distrito de Santiago a través de un pacto por omisión. Se le pidió a los candidatos de conglomerado, ex concertación, nueva mayoría, que se omitieran específicamente en ese distrito para que este señor saliera. Entonces yo digo que aquí estamos, no tenemos que alarmarnos, coincido con mi amigo Cristian, yo creo que pueden haber muchas oposiciones y no tenemos que asustarnos por eso. Y es lo más normal dentro de una democracia. Sí, claro, rescato, o sea, al final de este concepto con el que tú me entregas el pase, Alfredo, con el concepto de democracia. Fíjate que complementando un poco lo que dice Cristian, el Frente Amplio efectivamente nace como una posibilidad de diferenciarse, ¿cierto?, de la centroizquierda, ¿cierto?, como un modelo distinto de generar política, probablemente representando a un sector más joven. Y efectivamente hoy en día lo que se observa desde el punto de vista de lo que comenta la gente, entonces que no hay sintonía entre la política antigua de los adultos, ¿ya?, y lo que quiere más bien la gente joven, ¿ya? Entonces, no sé Sí, si... pero eso, Manuel, tiene un poco también, perdona que te interrumpa, Sí, no, está bien. una breve interrupción, tiene un poco también de un cierto romanticismo medio especial, porque lastimosamente lo que votan son los ciudadanos, Es que los para que allá votan voy, son los terrícolas, la gente que vota no está en Marte, para allá voy. vive en el planeta Tierra. Para allá voy. Entonces, lo que quería decir es efectivamente que la gente es la que vota, y si tú analizas lo que normalmente aparece en los medios, en otras radios, ¿cierto?, a nivel nacional, radios que tienen relevancia, ¿cierto?, desde el punto de vista de la gente que los escucha, la gente no está de acuerdo con los acuerdos, ya se aburrió un poco de los acuerdos. Entonces, yo entiendo esta lógica de la política y cómo se construye la política en función de los acuerdos, pero da la sensación que ahí hay un nudo crítico, ¿cierto? Y en la lectura que está haciendo uno u otro sector, de manera de que se enfoca precisamente en buscar espacios en ese desacuerdo que tiene la gente con los acuerdos. Lo que yo sí rescato de lo que ustedes han dicho y creo y coincido, ¿cierto?, es de que efectivamente la política se construye y los acuerdos probablemente para llegar a alcanzar estos conceptos de primaria, ¿cierto?, se construye cara a cara. Entonces, cuando tú vas a la discusión cara a cara, ¿cierto?, entonces ahí donde efectivamente tienes que hacer valer tu posición. No sacamos nada con la descalificación a través de las redes, ¿cierto?, a través de un chat, y luego tú, como bien dices, Alfredo, amurrarse, ¿cierto? Y cuando te das cuenta que en el cara a cara no es posible llegar a un acuerdo, entonces vas ahí definitivamente al chat, ¿cierto? Descalificas y entonces vas ganando espacio probablemente a partir de la descalificación. Eso es lo que ha hecho y eso es lo que queda detrás de lo que ocurrió con la propuesta que hizo el Frente Amplio a propósito, ¿cierto?, de no hacerse partícipe de estas primarias, ¿cierto?, junto con lo que eran los partidos de la ex nueva o de la nueva mayoría cristiana. Sí, pero mira, yo voy rescatar lo que Alfredo decía, si aquí hay una cuestión clave. Primero, los que votan son los habitantes, los que están aquí, ¿cierto? Son terrícolas, no son de Marte, pero además son los que están ahora, no los que van a estar en 40 años más, ahora. Ahora, la gente hoy día tiene ciertas prioridades, ciertas necesidades, hay cosas urgentes y hay cosas importantes, lo sabemos, Sí. pero nadie está forzado a llegar a un acuerdo y nadie está obligado tampoco a mantener siempre el desacuerdo. ¿Ah? Si en algunas cosas habrá que acordar, habrá que transar, y en otras habrá que imponer, habrá que ganar con los votos, con la fuerza de la democracia, ¿cierto? Pero ese es parte del juego democrático, entonces tú tienes que lograr equilibrio, ¿cierto?, para tener mayorías de fuerza, para poder ejercer esa fuerza, y por otro lado tienes que también lograr imponer esa mayoría de fuerza en aquellas cuestiones que está absolutamente seguro que es mayoritario, porque en otras vas a tener que negociar, tú no puedes ejercer la fuerza de la mayoría para aplastar a las minorías. Hay cuestiones que se tienen que transar, que se tienen que negociar, que son progresivas, ¿cierto? Y hay otras, claro, derechamente que están muy mal porque solamente protegen a una minoría y hay un tema oligárquico, que Chile ha tenido una democracia oligárquica desde siempre.
y este es un mal no solo de Chile, de la mayoría de los países latinoamericanos por el sistema presidencialista que tiene, o que tenemos. Pero bueno, yendo al punto específico, la pregunta es, ¿cuál es la propuesta del Frente Amplio? Esa es la pregunta. Y a partir de esa pregunta, Cristian, es precisamente el vacío que se observa en este modelo que permite, que según lo que plantean ellos quiere diferenciarse. Entonces, es ahí donde está la inconsistencia, Sí. digamos, porque está bien, ya, ok, esto representa un determinado sector, perfecto, pero ¿cuál es el piso que sostiene en el fondo? ¿Cuál es la propuesta que le da sentido entonces al ir eh, o al generar estos desacuerdos que terminan, ¿cierto?, generando o provocando de que, bueno, ellos vayan, digan, nosotros estamos, mira, en esta reunión, pero paralelamente, como nos estamos dando cuenta de que esto no nos está dando resultado, entonces vamos inmediatamente a inscribir nuestras propias eh, nuestra propia plataforma, ¿cierto?, en función de la cual nos vamos a representar. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de Bueno, todo esto? pero Ahí está quizás la gran falla que tiene el Frente Amplio en su propuesta, ¿no? sí, pero yo creo que tú usaste la palabra legítimo. Si una persona se enoja y quiere seguir y hacer su propia inscripción, que la haga, que es lo más normal del mundo. Ahora, digamos, claro, pero tiene que pensar que, ¿cuál es su objetivo? El objetivo es una permanente situación de desacuerdo o buscar un cierto camino hacia algo que al final para eso se trabaja en política, que se llama gobernabilidad. O sea, si yo no trabajo en vista o en base a la gobernabilidad, aun cuando yo sea minoría dentro de un espectro político, quiere decir que estoy muy perdido, porque entonces mi destino y mi camino es jugar permanentemente a la ingobernabilidad. Y también este tema de avanzar sin transar fue una frase bastante, digamos, especial en nuestra historia, que más que avance generó retrocesos. No por nada tuvimos 17 años de dictadura. Yo recomendaría, porque la historia se va repitiendo en algunos aspectos, no en todo, porque nunca se repite toda la historia, eso es falso, pero hay una muy buena obra que es de don Edgardo Benninger, que publicó obviamente durante la década, al principio del 2000 yo diría, que se llama Lecciones para la Gobernabilidad. Yo creo que de ahí podemos sacar lecciones importantes. Él hace un paseo por toda la historia política de Chile y la verdad las cosas que analizando fundamentalmente el periodo de los años 60, 70, 80, etcétera. Y yo creo que tenemos que sacar también lecciones de nuestra propia historia. Y a diferencia de lo que tú decías, Manuel, yo creo que si la gente espera que nosotros logremos acuerdos, no sé si estos acuerdos electorales o qué sé yo, pero sí acuerdos en mejorar, digo, espero que los actores políticos lleguen a acuerdos, en mejorar situaciones como las pensiones, como la salud, para la educación. O sea, la gente pide a gritos que, por favor, las personas que tienen decisión política logren acuerdos en esos aspectos. Eso es lo que quiere la gente. La gente no quiere peleas de matinales de televisión. Claro, mira, solamente a propósito de la lectura, porque cuando uno coloca información a disposición de nuestra gente que normalmente nos escucha, ¿cierto? Es porque evidentemente transita por los distintos medios de comunicación o por la distinta información que circula en las plataformas o por los antecedentes que directamente nos pueden hacer llegar a cada uno de nosotros. Y en función de eso se plantea el análisis. Entonces, eh, el, parto con lo mismo que dije al principio, ¿cierto?, de este bloque. El titular, fundamentalmente en casi todos los medios, es el rotundo fracaso, digamos, que tuvo esta negociación en la oposición. Entonces, eso efectivamente, como dice Cristian, como tú dijiste también, Alfredo, no hay que minimizarlo, creo yo. Y es una piedra en el zapato. Ahora, lo que sí me preocupa desde el punto de vista político y esta construcción de acuerdos que son necesarios en política, sin duda, es
la forma, ¿cierto?, en cómo yo voy accediendo a los espacios a partir de la descalificación. Entonces yo voy ocupando un espacio, te saco desde ahí, ¿cierto?, ocupo tu lugar, pero esto opera como el principio de acción y reacción. Entonces lo conversábamos el otro día cuando hicimos una reunión entre los tres. Hay que esperar entonces cuál va a ser el retorno, ¿cierto?, a esto que se generó ahora. Es preocupante el tema de la descalificación y cómo a partir de ahí entonces se van ocupando espacios. Muchachos, se nos terminó el primer bloque, vamos a ir, ¿cierto?, a una breve pausa. No se vayan, estamos de vuelta con Escenario Social para analizar lo que es nuestra región Magallanes.